Bueno, son y 5, así que vamos a dar comienzo para que respetemos a los puntuales. Bueno, esta la tuvimos que organizar por la cantidad de gente en lo que llamamos función seminario, que a mí mucho no me gusta porque, bueno, no veo caras y uno tiene que hablar medio a la computadora sin ver o tener un feedback del otro lado. Entonces, bueno, ¿cómo lo compensamos? Vamos a compensar haciendo las preguntas y el intercambio en el chat. Yo ahí lo tengo a Fede, que me va a ir ayudando y me va a ir contando un poco las preguntas para que no queden todas para el final. Lo pueden hacer en el chat o donde dice preguntas y respuestas y bueno, y las vamos contestando. Si hubiera muchas, que esto nos pasó en la chat de ayer y quedan algunas sin contestar, no se preocupen porque el chat queda grabado y después se las vamos a estar contestando en privado al que hizo la pregunta. Así que bueno, vamos a dar comienzo entonces a la presentación. Bueno, me voy a tener que autopresentar, si bien creo que con la mayoría nos conocemos. Yo soy médica internista, médica clínica y médica legista. Desde hace muchos años que me dedico a la gestión de riesgos y a la seguridad del paciente, pero con una mirada muy, muy asistencial, porque sigo muy enamorada de la medicina como cuando entré a la facultad. Hace varios años que dirijo lo que fue primero un posgrado y ahora es una diplomatura de gestión de riesgos en salud y seguridad del paciente, y desde octubre del 2017 coordino todo el programa de reporte y gestión de incidentes y de seguridad del paciente en anestesia. Y además soy gerente de riesgo y calidad médica de Swiss Medical, y bueno, en este rol en Swiss Medical me tocó enfrentarme a la problemática de la puesta en marcha de la ley, y esto me obligó a tener que trabajar rápidamente en el tema, por un lado, y por el otro empecé a recibir un montón de consultas de distintos anestesiólogos de todo el país, y entonces surgió la propuesta de hacer esta charla, ¿no? A todos los que hacemos gestión de riesgos nos interesan los datos, ¿no? Siempre hablamos de transformar la anécdota en estadística y la estadística en gestión. Entonces, eh, justamente sobre este tema hay pocos datos. ¿Por qué? Porque como el aborto legal hasta hace unos días era un grupo muy reducido de los abortos o de las interrupciones del embarazo que se hacían en nuestro país, los datos muchas veces son realizados por metodologías estadísticas indirectas, ¿sí? A partir de los egresos hospitalarios, bueno, a partir de distintas herramientas, y entonces tenemos como una de las publicaciones más serias, esta que establece que en la Argentina se supone que tenemos entre 370 y 500.000 abortos inducidos por año. Esta misma publicación habla de 6 abortos cada 10 partos en promedio en la Argentina. Luego, en algunas provincias hay números más concretos, desde que algunas provincias implementaron los protocolos de interrupción legal del embarazo, como vamos a ver ahora con un concepto más amplio de la legalidad del aborto. Y entonces en Cava, en el 2019, que es la última publicación oficial, porque con la pandemia todo lo que es estadística quedó un poco relegada, en el 2019 teníamos en Cava un aborto cada 3 nacidos vivos, un aborto provocado cada 3 nacidos vivos, y 8.139 procedimientos realizados en los hospitales públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto a los datos publicados por la provincia de Buenos Aires, tenemos como últimos datos los del primer semestre del 2020, 5.028 procedimientos. Están los datos de muchas de las provincias, yo les puse Santa Fe porque es la que le seguía en cantidad de procedimientos, 2.118. Pero después, si entramos a la página de los ministerios de salud de las distintas provincias, vamos a ver que en lo que era hasta la vigencia de esta nueva ley, el marco de la interrupción legal del embarazo, están los números
oficiales, pero lo que no tenemos es toda la estadística de lo que se hace por fuera del sistema de salud o con profesionales, pero fuera de las instituciones médicas. Entonces hay un camino recorrido, que ahora lo vamos a ver, pero nos encontramos de pronto con una ley, que ahora la vamos a analizar, que pone a los profesionales de la salud ante un montón de incertidumbres, de preguntas, de dudas con respecto a cómo proceder, a los tiempos, a qué pasa. Los tocoginecólogos quizás lo tienen un poco más claro, pero ¿qué pasa con otros especialistas? ¿Qué pasa con los anestesiólogos, por ejemplo? Si yo quiero ser objetor de conciencia, hay una lista de objetores, lo tengo que decir antes, depende de la edad gestacional. Bueno, empiezan a surgir millones de interrogantes, ¿no? Entonces nos pareció desde Federación que era bueno poder encontrar un espacio para que esta incertidumbre, que cada uno la vive un poco en silencio, en su lugar de trabajo, pueda ser un espacio de reflexión compartida. Bueno, vamos a ver el marco legal. El marco legal es bastante complejo porque hay leyes que se chocan, esto lo vamos a ir desarrollando, y que defienden de pronto más un derecho que el otro, o que toman un derecho digamos, y a partir de ahí trabajan sobre una ley. Empezamos por la Constitución, ¿no? Nuestra Constitución Nacional, que además abarca un montón de tratados internacionales que tienen el rango constitucional, o sea que son las leyes supremas de la nación, que están por arriba de cualquier otra, establece algunos derechos que se consideran derechos que están por arriba de cualquier otro. Uno es el derecho a la vida, ¿sí? Pero también están los derechos de la mujer a la sexualidad, a la capacidad de reproducción, a la libertad en la reproducción. Entonces, la Constitución en realidad contempla ambos derechos, pero la tenemos ahí arriba. Ahora vamos a ir viendo que en nuestro país existe lo que se llama la pirámide de Kelsen, que es la pirámide que marca o que establece un orden legal. Entonces, una ley nacional, por ejemplo, está debajo de la Constitución. Entonces, si dice algo que va en contra de la Constitución, prima lo que dice la Constitución Nacional. En esta pirámide, luego de la Constitución y de los tratados internacionales que tienen rango constitucional, otro muy importante que lo vamos a desarrollar en un ratito, es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en la Argentina, por la ley 23849, tiene rango constitucional, ¿sí? Es una convención internacional que tiene rango constitucional, establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Esa ley, por ejemplo, dice que en su artículo 1 que se debe contemplar este derecho desde el momento de la concepción. Debajo de la Constitución Nacional vienen lo que se llaman códigos de fondo, que son el Código Civil y el Código Penal. Por debajo vienen las leyes nacionales. Bueno, después en un gráfico se los voy a mostrar. ¿Qué pasaba históricamente con el Código Penal? El Código Penal sanciona como un delito el aborto, salvo en determinadas circunstancias. Ahora lo vamos a analizar. Esta ley, la ley recién promulgada, lo que hace es modificar algunos de esos artículos del Código Penal. Luego tenemos un tercer elemento como antecedente importante, que es el famoso fallo FAL, que en estos días todos lo deben haber escuchado, o muchos de ustedes lo deben haber escuchado, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia que tiene muchas implicancias a nivel de la sociedad, pero en términos generales lo que hace es ampliar el concepto de interrupción legal del embarazo. Luego tenemos leyes provinciales, esta no es la primera ley, ya había provincias que fueron gestionando y que tienen vigente, incluso hay provincias que ya desde el 2006, 2007 tienen una ley vigente de interrupción legal del embarazo y tienen protocolos para la implementación. Lo que cambia esta ley, ahora vamos a ir viendo, pero en términos generales es que amplifica de manera significativa este concepto de interrupción legal.
Bueno, y aparece entonces la ley 27610. ¿Qué decía el Código Penal históricamente? En el artículo 86 establecía pena para los profesionales de la salud que causaren un aborto o participaran del mismo, ¿sí? Salvo que, y ahí ponía dos situaciones, o que se haya hecho para evitar un peligro para la vida y la salud de la madre, que no podía ser evitado de ninguna otra manera, un concepto restrictivo, ¿sí?, de la afectación de la vida y la salud, o que el embarazo provenga de una violación, pero no de cualquier violación, sino de una violación en una persona con retraso mental severo o demencia, ¿sí? Y que en este caso tenía que otorgar el consentimiento el representante legal. Entonces, esto decía el artículo 86. Sacando estas dos excepciones, el aborto estaba prohibido, era considerado un delito para cualquier profesional de la salud que participara o colaborara en un aborto. Bueno, aparece en el 2012 el fallo FAL. Acá les hice una breve descripción porque bueno, la idea es que después ustedes lo puedan leer, tengan la charla en PDF y puedan ampliar un poquito, pero bueno, este es un caso del sur, de nuestro país, de Chubut, donde una adolescente fue violada, la madre recurre a la justicia, en la primera instancia, en la segunda instancia les rechazan la posibilidad, ella estaba solicitando el aborto para su hija. Finalmente, el Tribunal Superior Provincial, cuando ya estaba con un embarazo bastante avanzado, bueno, admite la realización del aborto porque lo encuadra dentro del aborto no punible y la medida es apelada, llega a la Corte y aparece entonces el fallo FAL. Bueno, ¿y qué dice el fallo FAL? Que marcó una apertura muy importante del concepto de aborto no punible. Lo primero que determinó es que cualquier aborto que surja de un embarazo producto de una violación, ¿sí?, no es punible, que no es necesario que la mujer tenga un retraso mental severo o tenga una demencia, sino que en realidad con que la mujer declare, porque esto también es importante, el fallo FAL dice no es necesario que la mujer haga la denuncia. ¿Por qué? Porque esto va a generar que haya mujeres que no quieran hacer la denuncia porque tengan miedo y que entonces no recurran al sistema de salud. Entonces, con la declaración de la mujer de que fue violada, ese aborto no es punible. Esto es lo primero importante que establece el fallo FAL. Luego, invita a los poderes judiciales de todas las provincias a que se sumen a este fallo y que eviten la judicialización de los abortos que surgieran a partir de casos de violación. También expresa el fallo que es probable que al no exigir la denuncia y que solo baste con la declaración, que bueno, que existan casos dibujados, lo dice el fallo, ¿no? Pero que este tribunal prefiere algunos casos dibujados y no que haya mujeres que pierdan el acceso a la interrupción del embarazo y que realmente ese embarazo haya sido producto de un aborto, de una violación. En el mismo fallo, y esto fue quizás de lo más cuestionado, la Corte le encargó a los poderes ejecutivos nacionales y provinciales que implementen protocolos. ¿Para qué? Para que la atención de los abortos no punibles sea implementada de manera organizada y sin barreras administrativas en los servicios médicos, en los servicios de atención médica, ¿sí? Estos son los tres ejes principales que determinó el fallo FAL. Bueno, y entonces surgen los protocolos. Primero, el protocolo, yo acá les traje el protocolo de Nación, que se actualizó en el 2019, ¿sí? Pero en realidad a partir de surgen, ahora vamos a ver qué hicieron cada una de las provincias, en más o en menos los protocolos salen a implementar este concepto amplio de interrupción legal del embarazo. La mayoría de las provincias adhiere al protocolo nacional, algunas dictan su propio protocolo o incluso tienen leyes previas por las cuales ya tenían, como Chubut, por ejemplo, ya tenían su propio protocolo, y quedan 5 provincias sin protocolo, que son Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes y San Juan. Esta era
el mapa de la interrupción legal del embarazo antes de la ley. Bueno, y a fin de año nos encontramos con que la ley se aprueba, días después se publica y queda promulgada. ¿Qué pasa con los protocolos previos? ¿Hay que hacer protocolos nuevos? Bueno, la provincia de Buenos Aires dio el puntapié inicial y todo lo que yo les voy a hablar de la implementación de la ley tiene como eje este primer protocolo que surge como una adaptación del protocolo de Nación, porque la provincia de Buenos Aires había adherido al protocolo de Nación y ahora saca su propio protocolo para dar cumplimiento a la nueva ley. Bueno, pero ¿qué dice la ley? Bueno, creo que el concepto más importante es divide a la interrupción del embarazo en dos, en la IVE y la ILE. Y es importante entender este concepto. La interrupción voluntaria del embarazo se establece como aquella que se realiza hasta la semana 14 inclusive. En estos casos, la simple voluntad de la paciente alcanza y no es necesario una causal, que haya una causa. Con la sola solicitud, hasta la semana 14 inclusive, el equipo de salud debe responder y debe proporcionarle un método de interrupción del embarazo. Bueno, ¿qué pasa con las pacientes que consultan en la semana 12 pasaditas, 13 y 14? Bueno, desde el punto de vista tocoginecológico, hasta la semana 12 la interrupción del embarazo se puede hacer en general de manera ambulatoria y de manera no instrumental. En este caso, los anestesiólogos no tendrían que participar porque esta es una práctica de consultorio que tiene que ver con la indicación del misoprostol por vía oral o por vía vaginal, y controles cada 6 a 8 horas, y un gran porcentaje de las pacientes va a completar su aborto de esta manera y no va a requerir una consulta en el sistema de salud. De todos modos, va a haber un porcentaje de alrededor del 10% donde va a fracasar la interrupción no instrumental y va a requerir una intervención, o sea, asistencia con internación en el sistema de salud. Entonces tenemos que hasta la semana 12, los datos estadísticos de la capital federal muestran que el 80% de los procedimientos que se hicieron en el ámbito de la CABA fueron procedimientos ambulatorios antes de la semana 12 o hasta la semana 12 inclusive, y que un 20% fueron embarazos más avanzados. Hasta acá estamos con la interrupción voluntaria. ¿Qué pasa si la mujer consulta después de la semana 14? Embarazos mayores a la semana 14.6, o sea, a partir de las 15 semanas, ya requieren, además del consentimiento y la voluntad de la mujer, requieren una causal, que acá se incluye lo que antes llamábamos la interrupción legal del embarazo, porque era lo que establecía el fallo FAL y todos los protocolos que fueron implementando las provincias. Entonces, hablamos de interrupción legal del embarazo a partir de la semana 15, no alcanza con la voluntad, tiene que haber una causal. Ahora vamos a hablar un poco de las causales, que es la causal salud o la causal violación. Acá le tuve que agregar algo a la primera charla que di, que yo había puesto, bueno, el gran ausente es el límite a la edad gestacional. Esto es a mi criterio, la ley todavía no está reglamentada. Ojalá que en la reglamentación tengamos un límite a la edad gestacional, pero este es un grave problema porque como no estamos hablando de aborto, estamos hablando de interrupción del embarazo, al no poner un límite para la interrupción legal, podría suceder, como de hecho ha sucedido, y yo he tenido reportes dentro del programa de incidentes en anestesia de anestesiólogos que me llamaron por haber vivido situaciones muy angustiantes en el quirófano por embarazos avanzados, con chicos que lloraron porque tenían 25, 26 semanas y nacieron en lo que ellos creyeron que era un parto prematuro y resulta que era una interrupción del embarazo. Y bueno, nadie se animó a tomar una conducta y terminó de pronto un chico en la terapia intensiva, prematuro extremo, con una mamá que no lo quería y un equipo de salud devastado por la situación.
¿no? Porque, bueno, ahí está, lo reanimamos, no lo reanimamos. Bueno, estas son las situaciones que va a tener que contemplar la reglamentación, ¿no? ¿Cuál es el límite de la edad gestacional? Y ayer agregaron algunos anestesiólogos en la charla que dimos en Córdoba, ¿qué pasa con la participación paterna? El padre no está contemplado que el padre participe en el consentimiento informado, bueno, la realidad es que no. Todo el tiempo se habla del derecho de la mujer, de la autorización, de la consejería, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero la participación paterna no figura. Bueno, acá vamos a ver algunas preguntas. Dice, ¿qué pasa? Pregunta, hola Tila. Pregunta Tila, ¿qué pasa si la mujer con más de 14 semanas dice que el embarazo afecta su salud psíquica y pide una ILE? Bueno, ahora lo vamos a desarrollar en lo que es el causal. Eh, Hoy tenemos, si quieren se los cuento un poquito ahora y después lo vemos bien en los dos causales. El causal salud, lo que claramente establece la ley, es que es un concepto amplio de la salud tal cual lo establece la OMS, que es física, psíquica, emocional y social, y que entonces ante una evaluación de un equipo interdisciplinario que debería estar compuesto por un tocoginecólogo, un clínico y alguien de salud mental que establezca no necesariamente una afectación concreta, sino el riesgo, y esto es lo que abre mucho la compuerta. Bueno, si este causal está establecido, por ejemplo, que esto le afecta a la salud, potencialmente su salud mental o emocional, esta sería una causal para la interrupción del embarazo. Yo voy a tratar de ser lo más objetiva posible, más allá de la opinión personal que cada uno de nosotros podamos tener por nuestras creencias o conciencias o profesión, y vamos a tratar de limitarnos a lo que establece la ley. Bueno, acá viene un poco la respuesta a tu pregunta, Tila. Bueno, las causales son dos. En el caso de violación, dijimos que con que la mujer declare, por eso la ley tiene un anexo que es una declaración jurada para que la mujer firme y declare la violación, sea si es antes de las 14 semanas, en realidad no hace falta ni siquiera la declaración. Ahora estamos hablando de los ILE, de los embarazos de 15 semanas en adelante, ¿sí? Con la declaración y el consentimiento informado, previa consejería, ahora vamos a ver qué significa esto de la consejería, no requiere judicialización. O sea, los profesionales no deben ir a la justicia. Y la otra causal, que es la más compleja, es el peligro para la salud o la vida en este concepto integral. Y claramente la ley dice que no se necesita ni una enfermedad, porque antes obviamente a mí me ha pasado de organizar de pronto en alguna de las instituciones una interrupción legal del embarazo, una paciente con una leucemia aguda, sin plaquetas, que iba a recibir una quimioterapia muy agresiva. Bueno, esa es otra situación. No es lo que plantea esta ley. Esta ley plantea que, por ejemplo, la afectación en la salud emocional, bueno, si está declarada en un certificado por una psicóloga, alcanza como causal, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente el concepto de ILE queda terriblemente amplificado. Ahora, después viene cómo se implementa en cada lugar. Por ejemplo, una de las primeras medidas que tomé yo en donde me toca gestionar, que son las clínicas de salud médica, es decir, bueno, esta prestación sale de la guardia. Porque nosotros la primera semana tuvimos 8 consultas en la guardia, solamente en las clínicas de Cava, ¿no? Entonces, esto, bueno, vienen a la guardia ¿por qué? Y porque por la pandemia es difícil conseguir turnos en los consultorios de gineco, y entonces vienen a la guardia. Bueno, pero esta no es una práctica para hacer a las apuradas. Bueno, venís y me decís esto, yo consigo el causal y te doy el misoprostol. No, aunque esté de 8 semanas y no necesite causal. Esto requiere de un espacio de reflexión, si tiene pareja, de poder charlar todas las opciones. Y acá viene algo que los protocolos lo tenían muy marcado como algo importante, y la ley
le resta importancia, por lo menos a mi criterio, en relación a lo que eran los protocolos previos, y que es la consejería inicial, ¿no? Que esa mujer que consulta reciba información, encuentre un espacio para ver si realmente no hay alternativas al aborto, si no tiene alguna, si ha pensado, si ha podido reflexionar, lo ha charlado con algún ser querido, cercano. Entonces, hay que sacarlo del ámbito de la guardia, donde estamos todos apurados y no hay tiempo, y esto tiene que ser tratado en otro lugar, porque si no, probablemente vamos a terminar dispensando misoprostol muy a la ligera, y seguramente mujeres que quizás con el tiempo adecuado hubieran decidido tener su bebé, se terminen haciendo eh, un aborto. Bueno, y ahora vamos a ver esta famosa pirámide de Kelsen que yo les decía, y qué pasa con los menores, con las menores de edad. Bueno, para entenderlo tenemos que conocer el ordenamiento jurídico. Esto que yo les decía que aquí es clave, y es que la Convención Internacional de los Derechos del Niño está arriba de todo junto con la Constitución. Y nuestro Código Civil, le seguimos diciendo nuevo, aunque ya tiene varios años porque está vigente desde el 1 de agosto del 2015, en su artículo 26 establece el derecho que tienen los niños a medida que crecen y que adquieren capacidad de comprender y de tomar decisiones, el derecho que tienen a participar en las decisiones que hacen a la salud y a la vida. Entonces, tenemos el Código Civil, que toma el concepto de autonomía progresiva de la voluntad de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Sí? Entonces, en ese concepto, en términos generales, si alguno escuchó mi charla de consentimiento informado, bueno, para eso es lo mismo, en la diapositiva que sigue, divide a los menores en 3 grupos. Los niños, que son los menores de 13 años, que en términos generales lo que dice el código es tienen que decidir sus padres. Ahora bien, ahora nos salimos un poquito del aborto. ¿Qué pasa si están los pediatras y la decisión de los padres va en contra del mejor interés del niño? Por ejemplo, tiene una peritonitis y los papás se lo quieren llevar. Bueno, ahí prima el interés superior del niño, y el médico tiene la obligación de ir a la Defensoría o al ente protector de los derechos del niño, y no puede aceptar, esto es como un límite que le pone a lo que se llamaba patria potestad en el viejo código, que el concepto cambia y los padres pasamos de tener derechos sobre nuestros hijos y de ser los dueños a tener obligaciones en lo que se llama la responsabilidad parental. Esto para los niños, para los menores. Entonces, el consentimiento lo debe firmar al menos uno de los padres, el caso, por ejemplo, el consentimiento de anestesia, pero la denuncia es obligatoria. Esto lo digo, aunque después vamos a hablar que en el resto de los menores también la denuncia es obligatoria, pero particularmente acá porque no alcanza con que los padres firmen el consentimiento. ¿Qué pasa entre los 13 y los 16? El código dice, bueno, ya están en una edad en que los chicos tienen que participar de la toma de decisiones. Hay algunas decisiones que las pueden tomar solos. El código dice aquellas prácticas que no sean invasivas o que no generen un riesgo para cierto o grave para la salud y para la vida. Y esto nos cambió mucho a los que hacemos consultorio y a los que tenemos que dictar normas para los consultorios, porque nosotros antes en una guardia o en un consultorio, si venía un chico de 15 años, le decíamos, tenés que venir con tu papá. Ahora no. El código, a partir de este concepto, el joven, y hoy nos pasa mucho que chicos de 15 años de pronto vienen solos a la guardia porque les duele la garganta, sin sus padres. Bueno, y tienen el derecho a ser asistidos. Ahora, se tienen que firmar un consentimiento para una práctica, lo tienen que firmar ellos, pero con asistencia de uno de sus padres. Y en realidad acá el concepto de padres no es solo padres, sino que se amplía ese concepto a grupo familiar o referentes cercanos emocionales, un adulto que a veces no necesariamente es el padre. ¿Sí? Pueden hacerlo solo en procedimientos no invasivos que no generen riesgo, ¿cierto?, para la vida o la salud. Y el código establece que a partir de los 16 años, si bien siguen siendo menores hasta los 18, en lo que hace a la vida y a la salud, pueden consentir solos, sin asistencia de un adulto responsable. Entonces pueden firmar. Una cosa es pueden y otra cosa es que
nosotros no intentemos, cuando viene una joven de 16 años, que venga acompañada o que participe de esta toma de decisiones algún ser, un adulto que sea una figura importante para esta adolescente. Pero tenemos que saber que el código establece estos 3 grupos y que el consentimiento, la obligatoriedad de quién lo firma va cambiando de acuerdo al grupo. No sé cómo estamos con las preguntas, Fede, antes de seguir, porque no puedo ver el chat. Sí, Mariana, hay unas cuantas. Tenemos algunas principales que hablan sobre diversos artículos. Hay que ver si no son sobre el tema que vos ya fuiste hablando. Entonces tenemos, por ejemplo, de Sergio Vigiani, que habla sobre el artículo 3, que define salud integral sobre la OMS. Sí. Se dice después, menciona sobre el artículo 15, que menciona que fuera de las 14 semanas hay 2 causales de aborto no punible, y ahí marcó un par de pautas, no sé si fue un poco de también lo que estabas hablando. Sí, sí, más o menos ya lo tocamos. Después, cuando habilitemos al final los micrófonos, Sergio, si algo no quedó, no quedó totalmente claro, lo volvemos a charlar. Y acá en base a eso que mandó de los artículos, la pregunta que va a puntuar lo que él mencionó dice 30 semanas y la paciente dice que fue violada. Se hace ERIBE. Pero ¿qué pasa con el ser vivo? Porque casi con seguridad se debe realizar cesárea. Bueno, esto es lo que este es el gran agujero de la ley, es lo que estábamos hablando, ¿no? Nosotros, pero esto no, digamos, es es una decisión del equipo, porque ahí, lamentablemente, hasta que ese vacío se llene, bueno, va a haber que tomar decisiones institucionales. Nosotros tomamos esto como límite hasta la semana 23, cuando se vuelve periviable el embarazo, no, directamente esa práctica no se va a permitir. Acá estoy viendo, Fe, de otras preguntas. Dice, la falta de participación paterna parece un vacío legal importante. Sí, sí, bueno, es lo que yo les contaba que tuve que agregar en la diapositiva porque me pareció muy importante este planteo que hizo un médico ayer. Eso, otro gran vacío. Para mí los 2 grandes vacíos son la falta de participación paterna y la edad gestacional. Después Noelia pregunta, en las niñas menores de edad violadas, ¿quién da la autorización para el IVE? ¿El padre, la madre o ambos? Bueno, alcanza con uno de los 2, pero como la denuncia es obligatoria, que justo es lo que viene en esta diapositiva, va a participar también el defensor de menores. ¿Sí? Después acá tenemos otra más en el chat, en el común, que nos estás viendo vos, que dice Federico Velasco, buenas noches. ¿Qué sucede cuando como anestesiólogos nos solicitan hacer un legrado por restos ovulares por un IV? ¿Es una atención post-aborto o debemos asistirla o podemos objetar? Buena pregunta, si bien viene en una diapo después, pero ya te la contesto. La objeción de conciencia no abarca el posaborto. Ahí claramente lo dice la ley, que si lo que le quedaron son restos, por ejemplo, que tuvo un aborto incompleto por misoprostol, ahí uno no puede ser objetor de conciencia en esa práctica. Bueno, ahí veo también que Julio pregunta, hola Julio, 14 años ingresa con cuerpo extraño, que lo trae un amigo, se puede intervenir sin que estén los padres. Bueno, de por sí, el consentimiento, una de las excepciones, o digamos, las exhibiciones para la firma del consentimiento informado es la urgencia, ¿no? Siempre prima el mejor interés del niño. Entonces, si yo no puedo esperar a los padres, si está solo con un amigo, puedo hacer el procedimiento sin la firma. Si tengo la posibilidad y el paciente tiene entre 13 y 16, si puedo esperar, espero que venga uno de los padres. Con la firma de uno solo alcanza. ¿Sí? Pero si es una situación, esto me lo preguntan mucho las ambulancias, vamos a un accidente y hay un chico de 11 años solo, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a los padres? ¿Lo trasladamos? No. Si hay que trasladarlo, lo trasladamos y tratamos de ubicar en el medio a los padres. Pero siempre primero está la salud, el derecho a la salud y a la vida del niño. Entonces va a depender del grado de urgencia. Lo que sí es importante, y esto en general no lo cumplimos en las instituciones, es que a partir de los 13 el chico tiene que firmar. No alcanza con la firma de los padres. Él tiene que participar. ¿Y cómo participa o cómo nos queda constancia de que él participó? Con la firma. Entonces,
un procedimiento en una chica de 15 años, tiene que firmar ella y uno de sus padres. Bueno, seguimos. Otro tema importante es, ¿tenemos que comunicar o tenemos que denunciar? Porque hay leyes que hablan de comunicación al ente protector de los derechos del niño y otros, como el Código Penal, hablan de denuncia. Bueno, en los menores de edad, tanto esta ley como la ley 26061, que es la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes, nos obliga a los profesionales de la salud a comunicarlo al ente local de protección de los derechos del niño, ¿sí? Esto es uno puede llamar el 102, que supuestamente, aunque yo he probado en algunas provincias y la verdad que no funciona, en otras funciona muy bien, llamar al 102, que se supone que es un número nacional, donde atiende el ente local de protección de los derechos del niño. Bueno, tenemos que averiguar en nuestra provincia o en el lugar donde nosotros trabajamos cuál es, y tenemos que hacer la comunicación. Esto no es una denuncia, sino que nosotros comunicamos, o comunicamos un menor en riesgo, en el caso, por ejemplo, de una situación que entendemos puede haber violencia contra el niño, o en el caso de una violación. Por un lado tenemos que comunicar y por otro lado tenemos que hacer la denuncia en la comisaría, la denuncia penal en el caso de la violación, ¿sí? Muchas veces directamente la van a hacer los padres, entonces el equipo de salud participa porque nos van a pedir un certificado, etcétera. No somos nosotros los denunciantes, sino los representantes legales de ese niño, de esa niña, que son los padres, ¿sí? Pero tenemos la obligación de comunicación y de denuncia. ¿Qué pasa con las mayores de edad? No es exigible, dijimos, la denuncia, ¿sí? Pero siempre debe ofrecerse. ¿Qué pasa si en una guardia, bueno, se equivocaron, llamaron a la policía y, bueno, hicimos la denuncia? No importa. ¿Por qué? Porque lo que establece la ley es que la policía le va a preguntar a esa mujer si quiere ratificar o no la denuncia. Y no va a dar curso si la mujer dice que no. Entonces, si la mujer no quiere hacer la denuncia, alcanza con la declaración jurada, ¿sí? Esto en el caso de los mayores de edad. Menores, denuncia obligatoria. Bueno, otro gran tema, gran capítulo de esta ley es el plazo. ¿Por qué? La ley dice que a partir del día que la mujer solicita o que hace la primera consulta, supongamos que viene a la guardia y dice, doctor, al clínico de guardia, quiero interrumpir el embarazo, a partir de ahí entra a correr el cronómetro, tenemos 10 días. Es un plazo corto, por eso hay que estar organizados y tenemos que saber a dónde derivarla. ¿Cuál es la obligación del médico que recibe esta primera consulta? Porque la ley en realidad no habla de los tocoginecólogos, dice el equipo de salud, profesionales de salud. Entonces, ¿qué pasa si me viene a consultar a mí, que soy clínico? ¿Qué obligación tengo? Bueno, la obligación es de la Consejería de Derechos, se llama, que es la consejería inicial. Es explicarle cómo funcionan las cosas, si tiene una ecografía, bueno, ya vamos más o menos a saber la edad gestacional, explicarle lo del IVE, lo del ILE, lo de los plazos, este plazo de los 10 días, de que es importante la evaluación psicológica para que ella tenga un espacio para poder charlar y derivarla al servicio que se encargue del cumplimiento de la ley. Que para eso, bueno, por ejemplo, en nuestro caso tuvimos que salir a buscar profesionales que quisieran hacerse cargo, porque los que teníamos en nuestras instituciones eran todos objetores de conciencia. Y ahora vamos a entrar en el tema de la objeción de conciencia. Pero es muy importante que yo deje acreditado en algún lado, en la ficha de consultorio, o en donde pueda registrar, que yo la derivé, que no la dejé en banda para que ella tenga que ir a buscar otro médico, porque bueno, yo no soy tocoginecólogo y de esto no entiendo. ¿Por qué? Porque los profesionales de la salud tenemos la obligación de conocer el marco regulatorio de nuestra actividad. Entonces, nosotros no podemos decir, yo no conocía la ley. Somos responsables de esa consejería inicial. Bueno, después garantiza un montón de derechos que en realidad ya estaban garantizados por la ley 26529, la ley de derechos del paciente, por eso los voy a pasar bastante por alto, no porque sean poco importantes, sino porque nos vamos a centrar en el resto: el trato digno, la privacidad, la confidencialidad,
la autonomía de voluntad, que tiene que ver con todo esto que hablamos, el acceso a la información y la calidad. Una cosita más del consentimiento informado. Nosotros yo redacté un consentimiento informado donde agregué la solicitud, o sea, consentimiento y solicitud. Tomé el de la ley es como la versión mínima indispensable, y le agregué que se le brindó información con respecto a las opciones alternativas al aborto, además de después, una vez decidida, de las opciones con respecto al tipo de procedimiento. Bueno, entonces, el consentimiento informado es obligatorio. La ley propone, como les dije recién, una opción de mínima, siempre tiene que estar firmado por la paciente, en el caso de los menores de 16, al menos por uno de los padres o por un tutor responsable, debe incluir las alternativas y las opciones de procedimiento, y en el caso de los anestesiólogos, siempre que se realice una interrupción instrumental bajo anestesia, debe obtenerse el consentimiento informado específico. Y el último punto importante es que es revocable, cosa que nos ha pasado, que se programe todo y a último momento la mujer decida cambiar de idea. En ese caso es muy importante que quede registrado esto, que está cambiando de idea, que revoca ese consentimiento que originariamente dio. Bueno, y ahora nos metemos en otro gran capítulo, que es la objeción de conciencia. Aquí les puse un par de definiciones y el marco jurídico nacional que contempla este derecho, que no es solo de los profesionales de la salud, pero yo tomé la definición adaptada a los profesionales de la salud. Y la definimos a la objeción de conciencia como el derecho que tienen los trabajadores de la salud a no ser obligados a realizar acciones contrarias a sus convicciones éticas, morales, filosóficas o religiosas. ¿Sí? Este es el concepto amplio de objeción de conciencia. ¿Qué dijo la Corte Suprema con respecto a esto? La definió como el derecho a no cumplir una norma o una orden de la autoridad que violente la convicción más íntima de ese profesional, de esa persona, siempre que dicho incumplimiento no afecte significativamente los derechos de terceros. Y por eso, ahora vamos a ver que cuando yo me declaro objetor, tengo que hacerlo de manera tal y de manera organizada que no perjudique el derecho de alguna paciente que venga no solo a hacer una interrupción, en este caso del embarazo, porque algunos son también algunos profesionales objetores, por ejemplo, de la ligadura de trompas. Entonces, bueno, es importante que declaremos exactamente a qué somos objetores. Acá estamos hablando de la objeción de conciencia con respecto a la interrupción del embarazo. Entonces, es un derecho, tiene rango constitucional, tiene condiciones y limitaciones. Cada provincia después lo legisla, dice el cómo. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén, y esto lo vimos con la Asociación de Anestesia de Neuquén, tiene un criterio muy restrictivo. Dice que en la provincia de Neuquén solo puede ser objetor quien hace la práctica. Bueno, esto generó mucho ruido, porque bueno, hay otros conceptos diferentes, como por ejemplo, la ley de enfermería contempla que la objeción de conciencia para los enfermeros. Hay otras leyes como la de ligadura de trompas que contempla al resto del personal de salud que tiene que participar de ese procedimiento, pero particularmente en el caso de Neuquén hay una disposición del Ministerio de Salud que limita esto al profesional que hace la práctica. ¿Qué dice esta ley con respecto a la objeción de conciencia? Bueno, lo contempla en 2 artículos, que son el 10 y el 11. En el 10 establece que es el profesional, el objetor es el profesional que interviene de manera directa. ¿Qué es de manera directa? Y bueno, uno podría decir, obviamente, que el anestesiólogo, que la instrumentadora están participando de manera directa en el procedimiento, ¿no? Yo creo en este concepto amplio y creo que uno perfectamente lo puede defender así. De hecho, nosotros cuando hicimos la lista de los objetores, bueno, le preguntamos al personal de quirófano, ¿sí? Pero aclara que tiene que mantener su decisión en todos los ámbitos, que uno no puede ser objetor en el público y no ser objetor en el privado, o en una obra social sí y en otra no, de acuerdo al convenio, o somos o no somos, que hay que derivar a la paciente de manera oportuna, que hay que cumplir con el resto de los deberes profesionales, esto que hablábamos de la asistencia inicial, y
esto responde, creo, a una de las preguntas que hicieron, que el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo si la salud de la paciente está en riesgo y no hay otro profesional, ¿sí? Y en el posaborto. Bueno, ¿cuáles son las condiciones entonces y las limitaciones? A los que tengan participación directa, dice la ley, tiene que ser declarada con anterioridad, por eso algunas provincias hicieron una lista, un listado de objetores de conciencia, la mayoría es institucional, o sea, uno tiene que hacerla en la institución donde trabaja, eso tiene que quedar en la dirección médica del hospital y yo me tengo que quedar con una copia, con fecha sellada, en qué momento yo la entregué para mañana acreditar que no salí corriendo a presentarlo, sino que ya la había presentado a partir, por ejemplo, de la vigencia de esta ley. Debe ser aplicada, como dijimos, en todos los ámbitos de actuación, puede ser revocada, puede ser parcial y excluye el tratamiento de las complicaciones y las situaciones de riesgo de vida para la paciente. El artículo 11 habla de las instituciones. Por suerte es un poco más amplio que el proyecto de ley anterior, ¿no? Y permite que una institución no haga las prácticas y que mientras tenga un mecanismo de derivación oportuna y se haga cargo de los costos económicos de esa derivación, ¿no? Yo soy un sanatorio, por ejemplo, religioso, como en Buenos Aires, el Sanatorio Mater Dei, y no lo voy a hacer, pero me tengo que a mi costa encargar de tener contratado o tener un convenio con una institución que sí lo haga y derivar oportunamente al paciente. Vamos a mirar un poco las preguntas. Bueno, Seguramente me voy... Hay unas cuantas porque hablan también de los temas. Hay muchas que se van repitiendo lo mismo, diciendo de cómo hacen con un paciente que llega con 30 semanas con embarazo producto de la violación. Varios están preguntándolo por lo mismo. Sí. Después, la ley no pone límite. Vuelvo a repetir, lo que pasa es que, claro, yo entiendo. La verdad que uno no puede creer, digamos, que la ley no fije un límite a la edad gestacional, pero no lo fija. Entonces, creo que la prudencia del equipo de salud lo va a tener que fijar, aunque no lo diga la ley, ¿no? Y eso lo defenderemos. En mi caso, como responsable médico-legal, bueno, nosotros decidimos que no se hace a partir de la periviabilidad del bebé, por ejemplo, aunque la ley no lo diga. De vuelta, ojalá la reglamentación lo agregue, pero no tenemos idea si la ley se va a reglamentar. Acá veo que preguntan mucho con respecto al tema de, acá ponen, o sea que el violador de una nena de 15 años puede firmar la autorización. Obviamente si el violador está dentro del marco de la familia, esto lo conocen, lo manejan muy bien los pediatras, pero uno lo que tiene que hacer es dejar internada, es un criterio de internación social, cuando uno cree que el agresor, no necesariamente una violación. Nosotros viene un chico que estamos suponiendo una situación de violencia porque tiene hematomas, bueno, eso es criterio de internación. Yo tengo que alejar a ese niño del agresor, tengo la obligación de internarlo. Imagínense en el caso de una violación. Por supuesto que uno lo que tiene que hacer como profesional de la salud, y esta misma obligación tienen los docentes, tiene que separar al chico del agresor. Y en este caso, obviamente que no le voy a hacer firmar el consentimiento informado al padre si el padre es el agresor. Por eso, la denuncia es obligatoria en los menores y por eso siempre interviene, y sobre todo cuando digamos, el niño esté vulnerado en sus derechos y esto sea ejercido por alguno de sus padres, para eso existen las defensorías de menores, ¿no? Para eso hay una defensoría siempre de turno. En el caso, por ejemplo, de la CABA está el Consejo de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene una guardia de abogados las 24 horas. En la provincia de Buenos Aires está la Secretaría de la Niñez, y así cada provincia tiene suyo donde uno puede llamar, uno interna a ese niño o a ese adolescente y después, bueno, y espera que, y si es necesario llamar a la policía porque se lo quieren llevar, se llama a la policía y en general la respuesta para estos casos es buena. Lamentablemente nosotros lo vivimos con cierta frecuencia. Entonces, lo que les decía hace un rato,
la patria potestad o irresponsabilidad parental tiene un claro límite que es el derecho del niño y la integridad del niño. Bueno, Tenemos acá una seguimos. pregunta más, Dale, una más. Marian, de Pilar, que dice, doctora, quisiera saber cómo declararme objetora con el contexto de compromiso con la salud pública, en el contexto, que Sí. muchas veces ejercemos como anestesiólogos por licencias cortas o de otros colegas, y sería muy dificultoso presentar la declaración en objeción en caso de asistir por una o dos guardias a un hospital. Gracias y saludos. Bueno, sí, por supuesto que sí es una... Primero, bueno, esto lo hablábamos ayer también, no debería ser un procedimiento de guardia, o sea que sí, debería ser un procedimiento programado y uno cuando acepta hacer el reemplazo podría en el momento que acepta aclarar que uno es objetor de conciencia, ¿sí? Y este procedimiento no debería ser un procedimiento de guardia ni de urgencia, salvo que sea una complicación. Yo redacté un modelo, no es el único ni el mejor, acá les puse una parte, después se los podemos pasar si lo quieren, para que lo acomoden a su gusto en las instituciones, donde, bueno, yo les puse un pedacito, ¿no? La primera parte obviamente están todos los datos personales, que conocemos el texto de la ley, y que bueno, que comprendí que la objeción de conciencia no procede en los actos de información, de diagnóstico, derivación, etcétera, que no procede si la paciente requiere atención inmediata, impostergable, que debe ser presentada con la debida antelación, pero incluso si yo no la puedo presentar con antelación, puedo presentarla mientras esto no demore desmedidamente el procedimiento. Les cuento un caso que tuvimos hace un tiempito, no sé si hay alguien de Tandil, pero bueno, que tuvimos en Tandil y que bueno, los que estaban eran objetores, los que estaban de guardia, pero había dentro de la asociación un profesional que no, y bueno, se esperó, vino este profesional y participó de la anestesia, el que no era objetor de conciencia, a pesar del que estaba de guardia, sí era objetor, y no lo había declarado, pero bueno, me llamaron, hablamos con la dirección, se organizó, pasaron un par de horas, por eso, de vuelta lo sacamos de la urgencia, ¿sí? Y el procedimiento se realizó con un anestesiólogo que no era objetor. Bueno, y termina diciendo todos los pasos que establece la ley, ¿no? Que debo hacer esta misma manifestación en todos los centros asistenciales donde cumpla funciones, sin distinguir si son públicos o privados. Bueno, ¿qué establece esta ley con respecto al Código Penal? Esta ley modifica el Código Penal. Entonces, por un lado, anula la sanción, lo que vimos al principio. Eso que vimos no corre más. La sanción para los profesionales que realicen la interrupción del embarazo en el marco de la ley, o sea, menos de 14 semanas, interrupción voluntaria, más de 14 semanas, interrupción con causal, si yo como profesional participo directa o indirectamente, no puedo ser sancionado por el Código Penal. Eso no es delito. Lo mismo con las mujeres. Anula el delito previsto para las mujeres que se practiquen con o sin asistencia profesional un aborto. ¿Qué quiere decir? Que entonces ahora, si esta era una pregunta re frecuente en las guardias, viene una mujer con un aborto provocado, ¿tengo que hacer la denuncia? Años debatiendo la jurisprudencia que había, que sí, que no. Bueno, hoy eso no es un delito mientras sea en el ámbito de lo previsto por la ley. Pero incorpora, y esto es algo fuerte de la ley, incorpora como delito la no realización del procedimiento y el incumplimiento de la ley. Ahora lo vamos a ver en detalle. El artículo 85 del Código, que decía que reprimía al profesional y a la paciente, se modificó y entonces ahora dice que se va a reprimir con prisión de 3 a 10 años si el médico lo hizo sin el consentimiento de la paciente y a 15 si esa paciente no brindó su consentimiento y además se murió. Y con prisión de 3 meses a un año si se hizo con consentimiento, pero luego de la semana 14 sin causal. ¿Sí? Y agrega el 85 bis que dice que los profesionales de la salud pueden ser reprimidos con prisión de 3 meses a un año e inhabilitación de hasta 2 años si somos un funcionario público, somos el director del hospital
o simplemente un profesional o personal de salud que dilate injustificadamente o se niegue a cumplir con esta ley. Fíjense que se incorpora a un código de fondo, a una de las leyes más importantes de la nación, una sanción a los profesionales que no cumplan con esta ley. Bueno, esa es la realidad que tenemos hoy. Y en el artículo 86 establece que no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer hasta la semana 14, o más allá de la semana 14 con las causales que dijimos. Y acá es donde dice que las menores de 13 años no se requiere declaración jurada porque se considera que siempre es una violación. No hace falta que la niña diga que fue violada porque se considera que con menos de 13 años siempre es violación. Entonces, sepamos que por el momento el Código Penal incluyó este nuevo artículo, que es el 85 bis, que nos pena con una sanción de inhabilitación de hasta 2 años a los profesionales que nos neguemos a hacer la práctica, salvo que tengamos previa la declaración de objeción de conciencia o que la dilatemos de alguna manera. Finalmente, el artículo 88 dice que que reprime con prisión de 3 meses a 1 año a quien lo hiciera, luego, a la mujer que lo hiciera luego de la semana 14 sin mediar los causales, ¿sí? Y la tentativa no es punible, la tentativa de la persona gestante. Bueno, ¿qué pasó con los protocolos? ¿Qué dicen los protocolos vigentes hoy? La mayoría tienen líneas comunes. Una es esto, el concepto de personal de salud, que no hablan solamente del tocoginecólogo, sino que obliga al personal de salud en general a tener un rol en todo lo que es la consejería previa, ¿sí? Este es uno de los conceptos generales que tienen todos los protocolos. Otro es, bueno, lo que preguntaba Sergio al principio, ¿no? ¿Cómo es este concepto de riesgo para la salud? Bueno, todos los protocolos hablan del concepto de salud integral establecido por la OMS y dicen que no requiere la constatación de una enfermedad, lo que yo les decía hace un rato, o sea que no es exigible un diagnóstico, ni que el peligro sea de una intensidad X, ¿no? Que basta con la potencialidad, con un certificado que hable de una potencial afectación para la salud. Entonces, el concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino de un posible eventual daño. ¿Qué es la consejería? Esto rige para todo el personal de salud y tiene que ver con la confirmación del embarazo, con pedirle una subunidad beta, una ecografía para ver si es un embarazo situado en el útero, si no es un embarazo extrauterino y que uno tenga que tomar algún tipo de conducta, con el brindar las opciones alternativas a la interrupción, con brindar la información respecto a los derechos establecidos en la ley y con las opciones de procedimiento en función de la edad gestacional estimada. Este cuadrito obviamente no es para que lo leamos, sino simplemente este es un cuadrito del protocolo de la provincia de Buenos Aires, para que veamos esto. La parte de arriba es de todos los profesionales, detección del embarazo y consejería en derechos. Después del último violeta para abajo ya es de los tocoginecólogos, ¿no? O de los médicos generalistas, en algunos casos, por ejemplo, en los embarazos de menos de 12 semanas donde se puede indicar el misoprostol de manera ambulatoria. Todo lo de abajo no me interesa que lo vean, salvo decirles que todos terminan con la entrega de un método anticonceptivo seguro antes de la alta. Y esto de vuelta, si bien la asistencia va a ser de un tocoginecólogo, digamos, uno tiene que garantizar que a la salida de la institución la mujer se vaya con el método anticonceptivo. Bueno, ¿qué pasa con el posaborto? Claramente la ley establece, ¿sí?, que las pacientes tienen que tener garantizada la atención posaborto en el sistema de salud sin perjuicio de que la decisión de abortar haya sido contrario a los casos legalmente habilitados, ¿no? Viene una mujer de un embarazo que intentó un aborto 16 semanas sin causal. Bueno, si viene a la guardia y está sangrando, la tenemos que atender igual, ¿sí? Y la atención posaborto
consiste en una serie de intervenciones sanitarias destinadas, este es el concepto, ¿no?, a asistir y cuidar, y sobre esto no hay objeción de conciencia. Bueno, ¿qué pasó con la justicia a partir de la ley? Hoy tuve que agregar esta cuarta medida. Bueno, empezaron a aparecer lo que se llaman medidas cautelares, ¿no? En Chaco, una asociación antiaborto solicitó una medida cautelar por considerar digamos, contra la justicia, contra la constitución del Chaco, a la ley del aborto, y la jueza dio lugar y la aplicación en el Chaco de la ley hoy está suspendida, si bien ya hubo otros grupos que apelaron esta medida cautelar y que le iniciaron una causa penal a la jueza. En Salta, un juez rechazó la solicitud de una medida cautelar. Ayer, acá dice hace una hora porque esto lo pegué ayer se presentó también un amparo a nivel nacional contra el Ministerio de Salud y contra el Poder Legislativo, contra el Congreso, por considerar que esta ley es anticonstitucional. Y, bueno, y hoy yo me puse una alerta en Google para que me avise de todas las medidas cautelares. Hoy en Córdoba también se presentó una medida cautelar. Bueno, ¿por qué? Y porque realmente esta ley genera un gran enfrentamiento de derechos y de leyes. Entonces, este enfrentamiento que estamos recién empezando a ver en la justicia, en realidad también ocurre en la sociedad, ¿no? Y hay dos grandes derechos. Uno es el derecho, digamos, de la mujer a su salud, a su vida, a la autonomía en la toma de decisiones, pero por otro lado también tenemos el derecho del niño por nacer, considerado por la mayoría de las leyes argentinas, empezando por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, considerando que ese derecho comienza desde el día de la concepción. Entonces, creo que esto recién comienza. La intención de esta charla no era tener una opinión ni a favor ni en contra de la ley, tratar de ser lo más objetivos posibles, de transmitirles lo complejo que es todo esto, lo importante que es que las instituciones, las organizaciones de salud reflexionen y se preparen. ¿Por qué? Porque las consultas, imagínense los números que yo les mostré al principio, todo lo que estaba por fuera del sistema de salud y que hoy va a ingresar al sistema de salud, y entonces creo que tenemos todos que estar preparados para dar la mejor respuesta posible. Bueno, vamos a seguir ahora con las preguntas. No sé si querés, Fede, habilitar los micrófonos. Y antes que nada, bueno, agradecerles a todos los que están por la participación y por supuesto a Federación por haberme dado la posibilidad de compartir este encuentro. Vamos a dejar de compartir la presentación y bueno, supongo que deben quedar bastantes preguntas, ¿no? Hay un tendal de preguntas, o sea, ahora conectados somos 124, tiro los 124, vamos a sacar tipo Tetris y yo me imagino que varios, que va a haber muchas preguntitas y vamos a hacer si levantan la mano, un hermoso lío. Si alguno va levantando la mano, lo puedo pasar de tipo panelista, bueno, entonces, que vayan el que hablando. quiera hacer eso. Yo voy leyendo algunas, pero el que quiera hacer una pregunta, levanta la mano y ahí Fede le va dando micrófono, ¿sí? Acá, mientras tanto, yo voy contestando las que veo acá en preguntas y respuestas. Bueno, esta ya la contesté, el causal de violación no tiene límite a la edad gestacional, la ley no establece un límite. Otra pregunta dice, si se usó misoprostol pero está inconcluso y la paciente expulsó el feto, el médico tratante se niega a realizar ecografía para confirmar que no hay vitalidad, ¿estamos obligados a dar anestesia? Bueno, en realidad tiene que hacer una ecografía porque tiene que sí o sí hacer una ecografía más allá de la objeción de conciencia, porque tiene que confirmar si hay restos o no hay restos. Así que, bueno, a partir de ahí veremos si estamos ante un aborto incompleto o estamos ante un embrión con vida. Otra pregunta, en mi provincia los anestesiólogos interesados enviamos escritos de objeción de conciencia al ministerio. ¿Estos escritos deben presentar en los hospitales? Sí.
hay que presentarlo, esto es muy importante, hay que presentarlo en el lugar donde uno trabaja y tener el acuse de recibo, para que cada institución se organice con profesionales alternativos. Bueno, después otra pregunta es si la denuncia obligatoria es en menores de 16 o 18. Esta es una buena pregunta que no tiene una sola respuesta. Depende de qué ley uno mire, ¿no? En realidad, si uno mira el Código Penal, la denuncia es obligatoria en los menores de edad, ¿sí? Así que yo diría que en principio tenemos que considerar el Código Penal, por lo que hablábamos de la pirámide de Kelsen, y de última, la policía vendrá, y si la chica tiene 17 años y dice que no quiere hacer la denuncia, capaz que el juez no proceda, ya será una decisión, digamos, de la justicia. Pero nosotros creo que tenemos que cumplir por el momento con el Código Penal. Bueno, a ver, acá vamos a seguir con las preguntas del sector de preguntas y respuestas. Bueno, esta ya la contestamos también. ¿Dónde se debe registrar o quedar asentado para ser objetor de conciencia? Bueno, en todos los lugares donde yo trabajo tengo que hacer la presentación, ¿sí? Acá Fernando pregunta si se puede hacer una objeción parcial. Hola, Fernando. Sí, yo puedo hacer una objeción parcial. Yo puedo, porque depende de mis convicciones personales, ¿no? Entonces yo puedo decir que no soy objetor para IBE, por ejemplo, pero sí para ILE, o al revés, ¿no? Creo que las de arriba, estas ya las contesté. Acá pregunta Norma, ¿qué pasa cuando la menor de 12 años es obligada por la madre a abortar? ¿No? Bueno, siempre tiene que intervenir la defensoría, que el defensor de menores es el que tiene que velar por defender los intereses del niño, de ese menor. Me viene ahora a la memoria otro caso, que nada que ver con el aborto, pero bueno, teníamos una chica de 13 años que los padres eran testigos de Jehová y que iba a una cirugía que probablemente iba a requerir transfusiones. Entonces nosotros le preguntamos a la defensoría qué hacíamos, si teníamos que si la transfundíamos igual en el caso de necesitar, o si respetábamos lo que decían los padres, y el defensor vino y le preguntó al adolescente, ¿no? Que se vino a la clínica y le preguntó, y bueno, y ella tenía una convicción muy firme, igual que sus padres, y bueno, nos dejó la autorización judicial de respetar lo que decía la nena, ¿no? Así que bueno, en ese caso, eso es lo que no quiere decir que todos los defensores respondan igual, pero la función y el rol del defensor es velar por el mejor interés del niño más allá de lo que opinen los padres. Bueno, a ver, vamos a tratar de seguir, voy a cerrar vamos a ver los del chat. Hay bastante cantidad en el chat. Si querés te voy ayudando en algunos que son de atrás, que no. Bueno, y lo de la mano no funcionó, no tenemos levantadas manos. No tuvimos algún valiente que haya querido hablar, pero no hay problema, eso. Están escribiendo muy buenos comentarios, así que está interesante. Bueno, dale. Tenemos acá, por ejemplo, para que lo noté acá aparte yo. ¿Cómo se debe considerar a las mujeres extranjeras que se trasladan a Argentina? Bueno, la ley no hace diferencia con la nacionalidad, así que nuestro sistema de salud asiste, digamos, admite la asistencia a cualquier extranjero que tenga un problema de salud. Así que entiendo que estaría amparada porque, bueno, está en territorio nacional, ¿no? Bueno, a ver, acá continúa. Siguen lloviendo preguntas. Bueno, ahí Chayanne nos dio un elogio, muy buena charla. Tenemos acá, por ejemplo, ya más con un ámbito político, los legisladores, diputados y senadores, además de asesinos, son unos ineptos por sancionar una ley anticonstitucional, mal desempeño de sus deberes, no votarlos, incluyendo a mi nuera. Bueno. Bueno, acá está, digamos, yo traté de ser, digamos, de ser lo más objetiva posible, explicándoles lo que dice la ley, ¿no? Y tratando de no emitir mi opinión personal. Obviamente que quizás en algún momento se escapa un poco lo que uno siente o lo que uno piensa, ¿no? A mí me parece que es una ley que tiene muchos ángulos peligrosos, ¿no? Más allá de la cuestión de fondo.
y que evidentemente no ha habido un adecuado asesoramiento médico, porque, por ejemplo, el tema de la edad gestacional es el ABC de esto, ¿no? No deberíamos estar sufriendo situaciones como las que yo les conté, ¿no? Que son de padecimiento para todos, pero especialmente a los profesionales que les toca vivirlo. Acá había otra pregunta, Fede, con respecto a la salud mental, ¿no? Sí. Bueno, esta es una de las causales que hoy más estamos recibiendo. La pregunta dice, si mal no recuerdo, después de las 14 semanas pueden interrumpir el embarazo si se ve afectada la salud integral, por ejemplo, por salud mental, pregunta. Sí, si hay un certificado de un psiquiatra que dice que este embarazo le genera, que la continuidad del embarazo le genera afectación a la salud mental, es considerada una causal por la ley y por ende por el Código Penal modificado por esta ley, ¿no? Tenemos a alguien que levantó la mano, que es Juan Pablo Mazad. Ahí Juan Pablo, te voy a escuchar. Ahí le permitimos hablar. ¿Puedes hablar, Juan Pablo? Con cámara. Y micrófono. Micrófono, estás muteado. Hola. Ahí está. Hola. Sí, Mariana, buenas noches. Muy buena charla. Gracias. Quería preguntar lo siguiente. En un momento vos hablaste de un juez que interrumpe el acceso a una persona a la interrupción del embarazo. ¿Eso se debe a que alguien filtró esa información y una persona va a denunciar al juez que alguien va a interrumpir su embarazo, o es algo general que va a una organización a...? No, es general, no es sobre un caso concreto, sino es una medida cautelar solicitada por considerar que la ley va en contra. En el caso de Chaco, esta entidad solicita la medida cautelar, la jueza dice que sí, que da lugar, y entonces la medida cautelar lo que hace es, suspende transitoriamente la vigencia de la ley en esa provincia hasta que se resuelva. Esta medida ya fue apelada, y bueno, y ahí está que va y viene y todavía no está resuelto. Mientras no esté resuelto, en Chaco está suspendido. Diferente fue la situación en Salta, donde el juez no dio lugar a la medida cautelar solicitada. Por lo tanto, en Salta está en vigencia la ley. Y esto seguramente va a empezar, van a llover medidas cautelares de distintas organizaciones y vamos a ir y venir. Yo creo que va a terminar la Corte tomando cartas en el asunto. Pero bueno, esto no es sobre un caso concreto, sino sobre la inconstitucionalidad o en el caso del Chaco, el planteo de que la ley va contra la Constitución de la provincia, ¿no? Bueno, porque en otro tiempo, anteriormente, apareció un caso y se tornaba mediático y se metían organizaciones a hacer la denuncia al juez y como que se generaba todo un revuelo, pero porque el caso, digamos, se filtraba y no tenía... Claro, ahora, bueno, por esta ley no se debería filtrar, porque por la confidencialidad no se debería enterar nadie más que quienes atienden a la paciente, y ninguno de estos casos se debe judicializar. De hecho, nosotros tuvimos un caso de una leucemia que teníamos dudas, porque la verdad que la mamá no sabía bien qué hacer. Se había enganchado efectivamente conmigo y decía, yo hago lo que vos me digas. Yo decía, Dios, ¿no? ¿Qué es lo correcto? No teníamos muy claro, porque bueno, había riesgos, pero no eran tantos. Nadie le ponía el moño a decir, digamos, si justificaba o no hacer una interrupción del embarazo. Bueno, lo judicializamos. Y la justicia nos la devolvió. Dijo, hagan lo que consideren a mejor criterio médico, ¿no? Entonces, bueno, la idea es un poco esto, que los casos no vayan a la justicia y se resuelvan, salvo situaciones especiales, con el cumplimiento de la ley. Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias por animarte a poner el micrófono. ¿Alguna otra mano, Fede? A ver, sí, tenemos una mano más acá de Gustavo Lodigiani. Ahí le permitimos hablar. Dale. Adelante, Gustavo. Gustavo, cámara y desmuteate. Va, cámara si querés, por supuesto.
Lo perdimos. Sí, estás muteado. A veces a los que no están muy acostumbrados les cuesta sacarse activar el micrófono. A ver ahora, hola. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Hola, buenas noches. Bueno, tema muy complejo y que da para hablar muchísimo esto, ¿no? Como para tratar de sintetizar en pocas palabras todas las dudas que a uno le surgen. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Yo trabajo en 2 hospitales públicos y en uno de ellos hago actividad en quirófano y en otro hago actividad fuera de quirófano. En el que hago actividad dentro de quirófano, no se hizo a nivel servicio de anestesiología en forma concreta y, digamos, con una modalidad legal, una lista de quienes eventualmente seamos objetores de conciencia para este tipo de prácticas. Entonces, ¿a quién debo dirigirme puntualmente yo si soy objetor de conciencia para este tipo de prácticas, para que quede un registro oficial, legal en el hospital y no me encuentre con que un día estoy programado en un procedimiento que desconozco y me encuentro presionado para hacer algo y si no lo realizo, por ahí caer en las causales de la ley en la cual soy castigado por no realizar un procedimiento cuando, bueno, nunca nadie a nivel hospitalario institucional me planteó una normativa administrativa de cómo hacer esto. O sea, Bueno, totalmente. Es uno de los objetivos de la charla, esto de que, digamos, de que ustedes puedan hacer la gestión, o sea, sentarse, pensarle y hacer la gestión en el hospital, ¿no? O en la clínica o en el lugar donde uno trabaja. Vos podés hacerlo o bien solo, hacer la declaración, que en realidad yo les paso un modelo, pero también puede ser informal, ¿no? Que una nota dirigida a la dirección del hospital, que te firmen el recibido fechado, ¿no? Diciendo que sos objetor de conciencia para tal práctica. En el caso, si es para IBILE, bueno, para IBILE, ¿no? Y entonces, bueno, vos ya estás presentado como objetor y la dirección del hospital tiene la obligación de sustituirte. Si llega obviamente, en el caso de vuelta de una urgencia, bueno, que son muy pocas realmente esas situaciones. Sí. La realidad es que eso es la excepción y si en general las urgencias son post-aborto, ¿no? Bueno, esto una vez que vos entregaste, tienen la obligación de tener la opción B para esos procedimientos. Por ejemplo, en Salta, no sé si, sé que algunos salteños hay porque hoy estuvimos chateando a la tarde, pero bueno, en Salta el 99.9 de los tocoginecólogos se declararon objetores de conciencia. Entonces se organizó que viene un médico de otra provincia al Hospital Materno Infantil un día de la semana y hace los procedimientos. Y no se hacen en prácticamente ninguna de las instituciones porque todas tienen a todo su equipo objetor de conciencia, ¿no? Entonces, pero todo esto es importante anticiparlo. El tema, Sí, doctora, es que básicamente, en una forma absolutamente práctica, y nosotros nos vemos abrumados por una serie de cuestiones administrativas que por ahí no sabemos muy bien cómo manejar porque nos exceden. Y por ejemplo, si yo intento presentar esto, la dirección del hospital lo que quiere es lavarse las manos. La dirección del hospital realmente no le interesa. O sea, no anda y presentar una obstetricia, dáselo al jefe de servicio. Yo creo que, al menos en lo que me pasa a mí, la actitud de la dirección va a ser, entonces, no sé si ir a un escribano y hacer digamos, hacerlo a nivel escritura. Te hago Si una pregunta, presentarlo ¿hay servicio? ¿No lo pueden hacer a nivel servicio, reunirse y hacerlo? es complejo. Es complejo, bueno. Es complejo. No, porque lo ideal es eso, bueno, o ver si se puede hacer desde la asociación, y bueno, si no se puede, perfectamente lo puedes hacer con un escribano. Por ejemplo, no sé si es factible, si corresponde o no, jefatura de departamento quirúrgico o... También, cualquier autoridad del hospital. O sea, lo importante es que yo genere una nota, plantee mi actitud y alguien me la reciba. Que en Sí, este caso, por ahí, exacto. a nivel de lo que yo planteo y en el lugar donde yo trabajo, es complejo por ahí. Pero bueno, por Sí. ahí puedo recurrir a otra instancia donde sí pueda ser recibida y me quede a mí una copia de lo que yo presento, para que el día de mañana Exacto. no me encuentre frente a frente con esta situación y diga, no, pero usted no objetó conciencia. ¿Y cómo voy a objetar conciencia si nunca se planteó la situación? Claro, claro, totalmente. Es exacto, así tal cual lo estás planteando. Sí, y de hecho, bueno, es uno de los objetivos de la charla, que es
digamos, contar todo esto para que se puedan organizar, puedan tener un formulario, vean el tema del consentimiento, porque bueno, vieron cómo es hoy la responsabilidad profesional. Si bien ustedes, hoy se considera por el Código Civil que hay independencia en las responsabilidades y que entonces ustedes, así como el cirujano, antes era el jefe de equipo y era responsable de lo que hacía el anestesiólogo, y hoy no, ¿no? Al revés también, pero hasta que todo esto se te empieza a debatir en una junta médica, digamos, quedan todos denunciados y hay que transitar ese camino. Entonces, que ustedes puedan mirar un poco cómo se está manejando la cosa, si está el consentimiento informado, si realmente los papeles están como tienen que estar, es importante que ustedes sepan cómo tienen que estar para que puedan ser parte, así como son parte del procedimiento, en el caso que lo hagan, bueno, que puedan tener la tranquilidad de que se está haciendo según la ley, ¿no? Ese era otro de los objetivos de la charla. Y sobre todo con la gran cantidad de vacíos legales que hay en este tema, porque hay muchas cosas que son negras absolutamente, y como que se sacó la ley y todavía falta pulir tantas cosas como el tema de, bueno, de la edad gestacional, del consentimiento, no sé, me parece que deben faltar un montón de cosas para pulir, pero la ley salió. Entonces nos encontramos frente a tener que cumplir algo, si no somos penados, temas administrativos, legales, y creo que todavía sigue habiendo un montón de lugares súper oscuros en esto, que, bueno, obviamente, si no, ni siquiera por ahí la gente que se dedica a las cuestiones legales sabe cómo resolverlo, mucho menos nosotros, ¿no? Claro, bueno, yo tuve que ponerme a analizar todo porque en el cargo que estoy tuve que salir a resolver la consulta de 800 personas que me llamaban y me decían, ¿qué hacemos? Pero si uno no está muy metido en la problemática, bueno, y algunas cosas medio que las terminé resolviendo por decreto, bueno, las vamos a hacer así, ¿no? Pero por lo menos son decisiones institucionales, entonces el profesional se puede apoyar o se puede sostener en una decisión de la institución. Bueno, en mi institución esto se está haciendo de esta manera, está organizado, hay un protocolo, vamos, pero a mí me han llamado montones de financiadores a ver si les podíamos recibir las pacientes porque no sabían qué hacer con todas las consultas que les llegaban, ¿no? Y llevamos un mes de la ley. Vos me las podés recibir, las podemos derivar, no, apenas podemos con las que nos llegan a nosotros, no estoy en condiciones de resolverlo de nadie más, pero les pasó esto, ¿no? Las obras sociales, las preparadas no estaban preparadas y los casos empezaron a llover. Todo lo que iba por fuera del sistema, bueno, se empezó a consultar, sobre todo en las guardias de las instituciones, ¿no? Bueno, muchas gracias, muy claro todo. Muchas a vos por animarte a poner el micrófono. Bueno, son 9:30. Si hay alguien más con micrófono, Fede, hacemos... Tenemos una persona más con la mano levantada, Pilar. Ahí le vamos a dar la palabra. Bueno. Adelante, Pilar. Hola, ¿se escucha? Perfecto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, doctora, por el encuentro. Quería sumar a lo que decía Gustavo, contar un poco de mi experiencia. Yo estoy intentando presentarme como objetora de conciencia en las instituciones en las que me estoy desempeñando y al mismo tiempo preocupada por aquellas instituciones en las cuales me desempeño de forma itinerante. Y la verdad es que uno consulta con los jefes de servicio, consulta con asociaciones civiles, consulta con abogados en la materia, consulta con la asociación, en mi caso ARBA, y todos me indicaron que generara la nota y la entregara a dirección del hospital. Y las direcciones de los hospitales no están aceptando las notas. La verdad es que sería un poco belicoso dirigirse con un escribano, y en un hospital me mandaron a entregarla en personal, después te dicen que tenés que elaborar la nota a tu jefe superior inmediato. El problema es que todos los que te asesoran y te dicen que es a dirección del hospital, el fundamento es que en la medida en que no se encuentre protocolizado el registro de objetores de conciencia, es la autoridad máxima el que se tiene que hacer cargo y la tiene que recibir, porque no se podría asegurar confidencialidad en el caso que yo se la eleve a la jefa de guardia, al jefe de anestesia, al jefe de urgencias, por ejemplo. Y la realidad es que uno se encuentra ante una situación que es burocrática de forma innecesaria, que es desgastante, en que mucha gente se entera que uno es objetor y no debería ser así,
en que uno tiene que dar explicaciones muchas veces. Y bueno, mi pregunta es si se está pensando en algo o hay alguna forma de generar algún espacio para evitarnos esto, ¿no? Porque la verdad es que es muy engorroso si institución a institución va a haber que atravesar esta desidia procedimental. Claro, bueno, acá depende, digamos, de las características de la jurisdicción. Esto es claramente lo que pasa en el ámbito de la AMBA, ¿no? Lo que vos contás, que es una realidad bastante diferente quizás de lo que pasa en Tucumán o de lo que pasa en Salta o en Formosa. Yo creo que de a poco las asociaciones, incluso la FAR, esto se va a ir organizando todavía. Digamos, estamos impactados, digamos, por la ley y reaccionando. Creo que este encuentro es el primer paso. La verdad que la ley dice que hay que hacerlo, esto contestando un poco ahora tu pregunta, que hay que presentarlo en la institución. Si bien, por supuesto, que lo ideal es la dirección, ¿no? Uno dice, bueno, si yo voy a presentar algo en una institución, ¿dónde lo presento? Y sí, lo presento en la dirección médica. Pero también perfectamente se puede presentar en recursos humanos. Si vos tenés ahí un legajo, vos perfectamente lo podrías presentar ahí. Y también se puede presentar a la jefatura del servicio. Eso es válido, ¿sí? Porque el jefe del servicio es el responsable de organizar tu reemplazo en el caso de que se presente un caso, ¿sí? Entonces, opción 1, ideal y sí. Lo ideal y por definición debiera ser la dirección médica. Las direcciones médicas deberían hoy ya saber claramente que lo tienen que recibir. Y bueno, y la opción última, lo que decía Gustavo del Escribano, sí, por supuesto, es ir a la guerra. Uno va a tratar de resolverlo de otra manera porque tiene que trabajar en el hospital, tiene que mantener lo mejor posible las relaciones en el lugar de trabajo, ¿no? Claro, sí, el tema, doctora, sí. es que uno, digamos, a ver, a mí esto no me desalienta en absoluto y me dirigiré a quien me tenga que dirigir y de la forma, digamos, que se efectivice y que también sea útil, porque probablemente le sirva más a mi jefa de guardia que al director saber que soy objetora. El problema es cómo generar mecanismos tal que nuestra confidencialidad, dentro de lo posible, porque es algo que no es totalmente confidencial, sea resguardada, porque la realidad es que nosotros nos formamos y elegimos ser médicos previa a esta ley. Entonces, no deberíamos ser discriminados, porque no es que yo elijo formarme hoy que la ley está en vigencia y que, bueno, en última instancia me atengo a las consecuencias. Yo elegí formarme como médica en otro contexto. No, seguro. Aparte, bueno, es una de las primeras, digamos, creo que, no sé si no es la primera ley que en realidad contempla una pena para el médico que no haga una práctica, ¿no? Y convierte eso en un delito. Para mí esta es una cuestión grave, ¿no? Que convierte, al médico en un delincuente o en un delito si no hace determinada práctica. Esto para mí es uno de los conceptos. Por supuesto, como decía Gustavo, esto da para hablar horas. Yo traté de sintetizarlo y ir a lo concreto, digamos, pero la verdad que desde el punto de vista bioético es muy complejo. Y yo creo que como pasó con la Ley de Derechos del Paciente, quedan postergados los derechos del médico en muchos casos, y bueno, y toda esta confidencialidad que uno le debe al paciente, bueno, y este respeto también nos lo debemos a nosotros como equipo de salud. Yo creo que, bueno, que de a poco, seguramente desde las asociaciones, incluso desde la FAR, porque, bueno, la iniciativa fue traer el tema, animarse a debatirlo, porque creo que ninguna otra todavía, salvo obviamente los tocoginecólogos que están hace mucho ya trabajando, pero sacando, y eso yo creo que debe de ser la primera asociación que trae y se anima a hablar del tema. Yo creo que a partir de ahora, bueno, tendremos que trabajar. Serán bienvenidas las propuestas, me animo a hablar en nombre de la FAR, y bueno, y a través de cada asociación, ver de qué manera uno se puede organizar para que este derecho a la objeción de conciencia esté garantizado. Bueno, muchísimas gracias, doctora, y muy buenas noches. Bueno, y bueno, nos despedimos porque ya estamos medio pasaditos de la hora. Perdón las preguntas que quedaron, pero bueno, nos comprometemos a pasarlas en limpio y a tratar de responder. Bueno, buenas noches a todos y de vuelta gracias por haber compartido este espacio.